Muy buenas. Me propongo abordar, a modo de introducción, la figura de Jürgen Habermas y, por extensión, los principales hitos de su trayectoria intelectual. Para esta tarea me apoyaré en la obra Habermas, la apuesta por la democracia, de María José Guerra Palmero. Dejo en la descripción la referencia completa al libro. De antemano, os ruego disculpéis cualquier imprecisión o lapsus en la narración. La pasión universalista de origen kantiano y la democracia radical que parte de Rousseau nunca son traicionadas en la obra habermasiana. El universalismo moral prohíbe las exclusiones, el sujeto ético es la humanidad entera, mientras que el radicalismo democrático prohíbe todo autoritarismo e imposición. Su debate con el marxismo en los años 70 diagnostica el déficit político del mismo y le lleva a traer al primer plano otra materialidad difícilmente tangible como tal, la de la comunicación humana. Para buscar una alternativa al pesimismo de la primera generación de la Escuela de Frankfurt, Habermas se apunta al giro lingüístico desarrollado por la filosofía angloamericana, recupera el pragmatismo norteamericano y su aliento democrático radical. Esta confluencia puede leerse como una metáfora de esa Alemania bajo el dominio aliado que despunta con la Constitución de 1949, supervisada por las potencias ocupantes, la República Federal Alemana. En términos de generaciones históricas del siglo XX alemán, a Habermas, nacido en 1929, se le sitúa en la del 58. Se habla de esta generación para distinguirla de la que ya era adulta en la guerra y que vivió o bien, por un lado, la persecución, el exilio y muchos de ellos, especialmente los judíos, gitanos, disidentes, homosexuales, etc., también el brutal exterminio nazi, o bien, por otra parte, la fin al régimen, aquellos que resultarían afectados posteriormente por los llamados procesos de desnazificación. Asimismo, la generación del 58 se distancia de la generación posterior, la del 68, que no solo en Alemania, sino en gran parte de Europa y Estados Unidos, incluida Checoslovaquia, planteará con radicalidad crítica lo que él mismo Habermas llamará una crisis de legitimación del orden económico, social, cultural y político vigente al retar el statu quo burgués capitalista burocrático estatal consolidado en la Guerra Fría. La emergencia de los nuevos movimientos sociales, desde el ecologismo y el feminismo al pacifismo, que estarán en la base de los verdes alemanes, junto a un vigoroso movimiento estudiantil, con Rudi Dutschek, llamado Rudi el Rojo, como uno de sus iconos, y con un sector que derivaría como extrema izquierda hacia el terrorismo. Fue un terremoto cultural y social a finales de los 60 y principios de los 70 en Alemania. Así pues, Habermas se hallará en una posición intermedia entre las dos generaciones mencionadas, la de la guerra y la del 68. A la generación del 58 se la denomina la generación sin padres. La ruptura con la generación anterior era inevitable tras los horrores nazis. Construir la República Federal Alemana como una democracia fuerte frente al orden anterior fue una obsesión para la generación del 58. La Constitución de Bonn de 1949 fue vista como un nuevo comienzo con el fin de resguardar las libertades individuales frente a un Estado que había devenido totalitario. No obstante, Habermas va a tener que saldar cuentas con la generación anterior. Tendrá que conjurar la influencia de Martin Heidegger por el lado filosófico y la de Carl Schmitt por el lado jurídico-político como teórico del autoritarismo estatal, ambos comprometidos con el nazismo que, soterradamente, va a seguir influyendo. La desnazificación en las universidades no será suficientemente enérgica y va a dar alas a un neoconservadurismo, a un pensamiento contrailustrado y antimoderno que nuestro autor identifica como enemigo de la democracia. Su bestia negra, cada vez más mencionada en sus últimos escritos, será precisamente Schmitt, el teórico que legitimará el nacionalsocialismo y que, pese a ser apartado durante la desnazificación, seguirá teniendo peso a través de sus discípulos en la esfera del derecho alemán. Habermas estudia filosofía en Gotinga y Bonn. Su tesis doctoral se centra en el pensamiento de Schelling. Continúa estudios en filosofía y sociología en el Instituto de Investigación Social vinculado a la Escuela de Frankfurt. Allí entra en contacto con Max Horkheimer y Theodor Adorno. En los años 60 y 70 es profesor en las universidades de Heidelberg y Frankfurt. En 1971 es nombrado director del Instituto Max Planck en Starnberg. Finaliza su docencia en la Universidad de Frankfurt, en la cual se retira en 1994.
El acontecimiento estelar de la historia reciente de Alemania es la caída del muro de Berlín en 1989 y la reunificación alemana, así como el significado de esta reunificación para el proyecto europeo. La precipitación con la que Helmut Kohl lleva a cabo la reunificación representa, según Habermas, una ocasión perdida para impulsar una nueva constitución alemana que sustituyera la de 1949. La posibilidad utópica ligada al fortalecimiento de la esfera pública y la posibilidad de un proceso constituyente quedará frenada en seco por el pragmatismo político. A partir de la oportunidad perdida de plantear una nueva constitución alemana, Habermas se volcará con el proyecto europeo y vivirá con amargura la decepción del freno a la Europa social y política. Francia y Holanda, países que habían optado por el referéndum, votan no a la Constitución Europea en 2005. 2 años después, los representantes de todos los estados de la Unión Europea firman el Tratado de Lisboa, que sustituye a la Constitución Europea tras el fracasado Tratado Constitucional. Con este nuevo tratado, la Unión Europea tiene personalidad jurídica propia para firmar acuerdos internacionales a nivel comunitario, pero el impulso político ha quedado, como poco, ralentizado. En los últimos tiempos, Habermas vuelve a arremeter con fuerza contra el déficit democrático de la Unión, contra su deriva tecnocrática y contra su pérdida de un valor esencial, el de la solidaridad, en el contexto de la crisis económica, especialmente dura en los países del sur, que ha llevado a una crisis de la deuda pública. La canciller alemana Angela Merkel es objeto de las críticas de Habermas por su falta de visión y su olvido de la dimensión social y política europea. Habermas defenderá la vocación universalista y cosmopolita de Europa. Al mismo tiempo se hace patente que el Estado-nación queda sobrepasado por los efectos sistémicos de la economía globalizada y se dibuja una constelación posnacional. Habermas confía en que Europa supere la actual coyuntura de disgregación y déficit democrático con el fin de hacer frente a los efectos lesivos de una economía global sin dirección política. Solo una gran entidad política, la única esperanza es Europa, podrá embridar las dinámicas económicas de la globalización y restaurar un orden democrático frente a lo que muchos denominan dictadura financiera. En esta coyuntura extremadamente grave se encuentra hoy la ciudadanía europea. Si hay una cuestión especialmente controvertida en la biografía intelectual habermasiana, es la de las continuidades y discontinuidades con los mayores de la primera generación de la teoría crítica, especialmente con Adorno y Horkheimer. En general, relacionamos la teoría crítica con la llamada Escuela de Frankfurt. En esta ciudad alemana, en su Instituto de Investigación Social, se agruparon pensadores y científicos sociales que cuestionaron la que llamaron, en concreto Horkheimer, teoría tradicional. Correlacionaron de modo innovador lo teórico con los resultados de las investigaciones sociales y del psicoanálisis y fueron, en el periodo de entreguerras, muy críticos tanto con el marxismo dogmático, en vista de su aplicación en la URSS, como con el capitalismo y sus derivas fascistas. El nazismo tuvo efectos devastadores en la escuela: exilio, persecución y, en algunos casos, como el de Walter Benjamin, muerte. Tras la guerra se restauró y fue el humus intelectual para el pensamiento de Jürgen Habermas, a quien se considera miembro de su segunda generación. Adorno y Horkheimer, apesadumbrados por la guerra y atormentados por el significado histórico de Auschwitz, produjeron una interpretación enormemente pesimista del discurso ilustrado europeo frente a la que Habermas reacciona. Los años 60 y 70 son, para Habermas, de búsqueda constante de una salida al pesimismo que destila la obra de los pensadores de la Escuela de Frankfurt. Se requiere un nuevo comienzo que posibilite el horizonte de la emancipación. En una década revisa desde una perspectiva social la teoría del conocimiento, sobre todo en ciencia y técnica como ideología y conocimiento e interés, ambas de 1968, con el fin de rescatar un impulso emancipatorio que fundamente el proyecto democrático. En la primera obra, frente a la categoría de trabajo, propondrá la de interacción que poco a poco se convertirá, combinada con la filosofía del lenguaje, en el fundamento de su sistema filosófico en torno a la racionalidad comunicativa. Habermas pone de manifiesto la necesidad de la filosofía alemana de abrirse al exterior, de salir del provincianismo. Hacer confluir la filosofía llamada continental y la angloamericana es una de las tareas que acomete. Habermas se nos ofrece como un filósofo del término medio, como una figura de la mediación al servicio de la conciliación política en contextos de crisis social y política. Confía en la racionalidad comunicativa para restaurar el optimismo ilustrado. Su motivación constante será detallar las condiciones de posibilidad para una democracia igualitaria e inclusiva en la que la ciudadanía ejerza la autodeterminación.
La esfera pública, idealmente, se constituye como un reino de la libertad. A la luz de tal esfera, todo se manifiesta como es, todo se hace visible, nada es secreto. Las luces de la razón iluminan la escena. El bien común, la cosa pública, el objeto del debate, es accesible a todos, al conjunto de la ciudadanía. Lo público, regido por la transparencia y la rendición de cuentas, se opone a lo privado y a lo particular. La esfera pública burguesa puede captarse ante todo como la esfera en la que las personas privadas, particulares, se reúnen en calidad de público que practica el juicio crítico para tratar los asuntos comunes, haciendo uso de la libertad de opinión y de la razón pública en los salones o en otros recintos para el encuentro y el debate. La argumentación a través de sucesivas controversias, nutridas de argumentaciones cada vez más rigurosas, irá cimentando una opinión pública cualificada y decantando también determinados consensos políticos. El modelo de esfera pública burguesa se contrapone al concepto de publicidad representativa. En el texto, esta designa a quienes representan una autoridad, los monarcas, los nobles, el papa, el clero, valiéndose de la teatralidad y la pompa ritual como formas de visibilidad ante un público que no delibera, sino que asiste, digámoslo coloquialmente, embobado a las representaciones. Aunque Habermas no lo explicite, es inevitable recordar los discursos de Hitler o de otros Führers, recibidos por sus seguidores con fanatismo. En el antiguo régimen el público se componía de súbditos, de individuos tutelados por el rey o por la iglesia. No optaban a darse leyes a sí mismos, esto es, no habían dejado atrás la culpable minoría de edad denunciada por Immanuel Kant para asumir la emancipación que exige la ciudadanía y la democracia. Pensar por uno mismo y dejar atrás toda tutela, o dicho en otras palabras, ser poseedor de una autonomía personal, es un requisito fundamental para ingresar en la esfera pública discursiva. La publicidad representativa se corresponde, pues, con el antiguo régimen, pero este mismo concepto premoderno lo recuperará Habermas para referirse a la pérdida de mordiente crítica y deliberativa en el actual sistema político, en el que la propaganda electoral, el cesarismo de los líderes y las políticas de imagen de los partidos optan por los métodos de la mercadotecnia. Estos métodos, que en la actualidad denominaríamos populistas, junto con los efectos anestésicos y limitadores de la demagogia, anulan las posibilidades del debate público participativo, es decir, de una auténtica deliberación política de la ciudadanía. Lo importante aquí es que Habermas reacciona contra la ciencia política empírica elaborada sobre todo en Estados Unidos en los años 50, en la que la política empieza a tratarse como un mero mercado electoral. El peso kantiano, no solo en la articulación de la noción de esfera pública, sino en toda la obra habermasiana, es impresionante. Tanto la conciencia individual autónoma como la opinión pública funcionan al modo de un tribunal de justicia. La política debe responder y rendir cuentas ante la moral. Su objetivo debe ser un orden plenamente justo. La nueva legitimidad ilustrada se fundamenta en que únicamente la razón tiene poder. La esfera pública, encomendada a la razón práctica, hará las veces de principio capaz de solidarizar la política con la moral, hará efectiva la naturaleza ética de la política. La esfera pública, además, se entiende como principio de ordenación jurídica y como método de la ilustración al servicio del logro de la mayoría de edad. Fuera tutelas. Se trata de decidirse a pensar por uno mismo, hacer uso de la propia razón. Sin embargo, el motivo individual de la autonomía se propaga y convierte la tarea de salir de la minoría de edad en un asunto colectivo. El público se ilustra a sí mismo si se le deja en libertad. El mismo Kant nos advierte que pensar en soledad sin el concurso de los demás es un asunto difícil. No obstante, para Kant empiezan aquí las restricciones excluyentes. El uso público de la razón es un asunto de sabios, de profesores y de filósofos, que saca la verdad a la luz del día. El requisito de admisión es la misma ilustración, solo los instruidos y de soslayo los varones son mayores de edad. El uso privado de la razón queda prohibido ante la responsabilidad que tenemos hacia las instituciones de las que formamos parte, de las que somos un engranaje más que no puede obstruir su funcionamiento. En cambio, a título de personas individuales, podemos hacer un uso irrestricto de la razón pública ante el foro de los ilustrados. Habermas nos recuerda que la esfera pública alienta y es alentada por el ideal cosmopolita, del ciudadano del mundo, de la comunicación entre los seres racionales. En el siglo XVIII, los sabios dejan de lado lo académico para dedicarse a lo mundano. La humanidad es representada por el público lector, que debate en los salones. La esfera pública política de la que participan los hombres en cuanto ciudadanos genera acuerdos sobre los asuntos comunes.
Bajo la Constitución republicana, la esfera pública se convierte en el principio organizativo del Estado liberal de derecho. Las leyes tienen su origen en la coincidencia pública, del público que razona en el consenso. Kant acepta la idea de la soberanía popular de Rousseau, a quien considera el Newton de la moral, pero sustituye el corazón por la razón. Según Habermas, Kant muestra al modo liberal una gran confianza en el desdoblamiento del individuo entre el burgués egoísta reducido a la esfera privada y el ciudadano respetuoso de la legalidad que se realiza como ser libre en la esfera pública. Habermas critica la ceguera de Kant respecto a las dobleces de la sociedad burguesa. El diagnóstico de Habermas es que el núcleo deliberativo de la democracia ha sido arruinado en un proceso histórico complejo. Se nos muestra desde sus inicios como un demócrata radical que comparte este juicio de Hannah Arendt. El mismo gobierno representativo se halla hoy en crisis, en parte porque ha perdido, en el curso del tiempo, todas las instituciones que permitían la participación efectiva de los ciudadanos, y, en parte, por el hecho de verse afectado por la enfermedad que sufre el sistema de partidos, la burocratización y la tendencia de los partidos a representar únicamente a su propia maquinaria. Si Rousseau es el filósofo moderno de la democracia y de la autonomía pública, Kant será el referente ilustrado para la autonomía privada. En la esfera privada burguesa, la familia aparece como el lugar de la emancipación psicológica de los individuos. Es, nos dice Habermas, la institución clave de los procesos por los que alcanzamos juicio, capacidad crítica y facultad deliberativa. Sin educación, sin ilustración, no hay posibilidad de acceder a la autonomía. El cultivo de uno mismo, entre otros, es un requisito para ser aceptado en los espacios de discusión. La naciente prensa constituye un medio esencial para propulsar la esfera pública. Las personas civilizadas no solo acceden a la ilustración, sino que enarbolan la pretensión igualitaria de los nacidos iguales, los meramente humanos, que, habiendo accedido a la mayoría de edad, están en disposición de juzgar críticamente tanto en la esfera cultural como en la política. Habermas, muy influido por Max Weber, uno de los padres fundadores de la sociología, apunta a una conjunción de motivos económicos, el naciente capitalismo, y religiosos, la ética protestante, que van sedimentando el nuevo modo de vida burgués y su mentalidad. Es el basamento histórico que delinea el ideal y la aspiración a la autonomía, a la libertad de dirigir la propia vida sin tener que rendir cuentas ante nada ni ante nadie, porque uno mismo, la propia conciencia individual, se convierte en el último tribunal de apelación, la instancia crítica por excelencia. La esfera íntima, en el contexto de la privacidad, se convierte en el punto de arranque de la subjetividad burguesa. La posibilidad de ejercer el raciocinio público dependerá directamente del proceso de autoilustración de las personas privadas en el marco de las novedosas experiencias de lo íntimo en la familia y en el círculo de las amistades. Las fases de la creación de la esfera pública son las siguientes: autoilustración centrada en la instrucción y las prácticas de lectura, escritura y diálogo entre íntimos en la esfera privada. Enjuiciamiento de la cultura, especialmente de las novelas, el género burgués por excelencia, lo que da lugar a la esfera pública literaria. Ejercicio del juicio crítico y de la opinión política, en el que se puede percibir el papel central de la argumentación y de la deliberación. Nos encontramos frente a espacios de libertad, pero también de exclusión, una exclusión cuyos ejes son, como ya se han indicado, la clase social, los trabajadores y el sexo, las mujeres. Los salones constituyen uno de los aspectos característicos de la Ilustración. Son el ámbito del encuentro de las principales figuras francesas, Montesquieu, Fontanelle, Voltaire, D'Alembert, Diderot, pero también de otros personajes relevantes, Hume, Rousseau, Walpole, que acuden al París dieciochesco. La filosofía se ha desplazado. El debate no está ya en las universidades, depositarias de todo un saber determinado para la tradición y la autoridad, sino que se produce en cualquier sitio, en el café, en las calles, en los salones. Los filósofos no pretenden crear grandes sistemas, sino discutir y polemizar, con la razón como instrumento, sobre cualquier ámbito. También quieren disfrutar. En el salón se afirma la individualidad de cada cual como aportación al debate público y a la comunicación frente a la rigidez protocolaria de la sociedad cortesana. La crítica, el comparar la realidad con el ideal, desvelará las ilusorias autocomprensiones liberales de la mano de Hegel y de Marx. La esfera pública burguesa se revela como ideológica. El interés común se revela como parcial, como una mentira manipuladora.
La apariencia armónica resulta falaz. El conflicto social irrumpe y acusa de hipocresía a la buena conciencia burguesa. La obsesión hegeliana por la integración estatal dejará sin efecto la potencia crítica de la esfera pública. La ficción de la armonía lograda por aquellos que optan al desdoblamiento entre el burgués y el ciudadano quedan objetadas. La sociedad se revela como el campo de batalla de la competencia económica. Sus tendencias son disgregadas y la razón de Estado se propone como remedio, como encarnación del interés general. Marx denuncia a la opinión pública como falsa conciencia, máscara del interés de clase burgués. Se burla de la autonomía, de los propietarios burgueses y destruye las ficciones burguesas juzgándolas por su mismo rasero. El hecho de la explotación aniquila la igualdad de oportunidades. Marx va más allá de la constatación hegeliana del carácter anárquico de la sociedad civil y localiza la contradicción del sistema, la apropiación privada de los beneficios mediante la explotación económica. Como solución propone realizar una sociedad igualitaria mediante la socialización de los medios de producción. El socialismo puede redefinir la esfera pública y el modelo de autonomía, crearía la posibilidad de un trato informal e íntimo entre los seres humanos y haría que recuperen lo propio, aquello que les ha sido enajenado por el capital, la autorrealización a través del trabajo. Habermas acepta el diagnóstico marxiano, si bien iniciará un ajuste de cuentas con el marxismo desde el contexto histórico de las crisis del capitalismo tardío. Tocqueville y Stuart Mill anuncian el crepúsculo de la esfera política burguesa. Lo privado se convierte en lugar del mero disfrute, en terreno propicio para la autorrealización, para el libre despliegue de la individualidad. La autorrealización privada le empieza a ganar la partida a la autonomía pública e introduce los males del privatismo. Tocqueville, fascinado todavía por el modo de vida aristocrático y expuesto al modelo político alumbrado por la Revolución Americana, detecta el fenómeno de la desertización de lo político. La política ya no concita el entusiasmo de la participación, sino que se percibe como una dura carga que distrae de las ocupaciones privadas. El repliegue a lo privado, el individualismo, produce no solo aislamiento sino extrañamiento frente a los otros. El calor y la intensidad entre las personas se difuminan y solo queda apatía y desesperanza. Habermas defiende un espacio público discursivo y un tejido político asociacionista, una democracia participativa y radical, más allá del sistema de los partidos de masas. El partido de integración captaba temporalmente a los electores y los motivaba a la aclamación sin remover su minoría de edad política. El Parlamento, por otra parte, ha sido rebajado a mero comité de facciones en el que las decisiones ya están tomadas de antemano. El debate parlamentario se convierte en show. La esfera pública ya no funciona como principio organizativo del ordenamiento estatal. La participación política genuina ha quedado arruinada. Queda el vacío del individuo que ha perdido tanto lo público como lo privado y que se rellena mediante los más media. La idiotización producida por la televisión y la propaganda inhabilita al individuo para ejercer la crítica racional. Habermas utiliza en su proyecto los rendimientos del giro lingüístico, especialmente de la pragmática. Hacemos cosas con palabras, como indica el británico Austin. Las promesas que hacemos son un ejemplo de cómo el lenguaje construye los hechos sociales e incluso las instituciones. Una frase como «yo os declaro marido y mujer» y la firma de unos documentos fundan una institución como la del matrimonio conforme a unas genealogías sociales. Lenguaje y sociedad son co-constitutivos. La teoría y tipología de los actos de habla se complementa con el concepto de competencia lingüística debido a Noam Chomsky. Competencia lingüística es la capacidad innata que tiene todo ser humano para hablar y crear mensajes que nunca antes había oído. Esta competencia se centra en las operaciones gramaticales que tiene interiorizadas el individuo y que se activan según se desarrolle su capacidad para el habla. Habermas adopta el principio de Chomsky y afirma que la competencia comunicativa tiene un núcleo tan universal como la competencia lingüística. Lo que en Kant se denominaba formalismo, que apelaba al famoso imperativo categórico, actúa de tal manera que la máxima de tu voluntad sea universalizable, en Habermas se convierte en procedimentalismo. La fundamentación de las normas mismas debe pasar por la universal participación de todos los afectados, condición ideal a la que se debe tender para lograr la mayor inclusividad, y por el filtro crítico discursivo. Se deben aducir las mejores razones, los mejores argumentos en la discusión. Solo de esta manera se garantiza la validez moral, la corrección de las normas y principios. Únicamente tras estos procesos discursivos y tendentes al consenso, al acuerdo de todos, se podrá, contando con la falabilidad, esto es,
con que los consensos fácticos que en la realidad pueden ser fallidos o mejorables, prestar carácter universal, o al menos incrementar el potencial de universalizabilidad a las normas. La comunidad universal de comunicación es un ideal utópico que guía y orienta nuestras deliberaciones en las situaciones reales. Expliquemos esto un poco más. De un lado, es necesario, como ideal al que ir acercándonos, contar con la participación plena de todos y todas. Del otro, el procedimiento obliga a una suerte de concurso de los mejores argumentos destilados en el discurso, en los debates y las controversias concretas. Estos dos postulados son conocidos como principio de universalizabilidad, que deriva del imperativo categórico kantiano al prescribir un alcance universal para la ley, y o principio de discursividad, por el cual sólo la argumentación racional en el diálogo entre todos los afectados pone las bases de la clarificación de la opción correcta moralmente. El deber ser kantiano, por tanto, se reformula comunicativamente en la propuesta habermasiana. Solo pueden pretender validez las normas que encuentran, o podrían encontrar, aceptación por parte de todos los afectados como participantes en un discurso práctico. Esta ética pasa de la filosofía del sujeto monológico, el que solo habla consigo mismo, el del autosuficiente buena conciencia, a la comunidad intersubjetiva en la que todos dialogamos con todos acerca de los asuntos de la justicia. Se excluyen las cuestiones relativas a la vida buena o a la felicidad, que para Habermas siempre presentan un sesgo particularista, ligado a las culturas y comunidades concretas. Una de las características de las éticas discursivas es, a este respecto, el corte tajante que establecen entre cuestiones de justicia, aquellas sobre las que podemos argumentar públicamente y que nos conciernen a todos, el ámbito de la moralidad, y cuestiones relativas a la felicidad o a la vida buena que deberán ser gestionadas en privadas por los individuos. Precisamente esta idea relativa a la felicidad propicia la autorrealización privada de los individuos, mientras que la autonomía pública debe ser construida en la comunidad universal de diálogo, o en su trasunto político, la democracia deliberativa, que es, a modo de gran foro comunicativo, la que dilucida la validez moral de las normas y los principios. La continuidad entre ética y democracia queda probada, y así Habermas va poniendo las bases para una teoría del derecho y de la política deliberativa en las que los procedimientos y la formación de la voluntad colectiva forjan la soberanía popular. Habermas engarza en su propuesta comunidad, comunicación y consenso. El procedimentalismo solo permite que sean reconocidos los intereses generalizables. Únicamente a partir de ellos se podrán justificar las normas. Según Habermas, en la multiplicidad de las voces habla la unidad de la razón. La igualdad de oportunidades para exponer los propios puntos de vista y la libertad para expresarse, junto con el reconocimiento de los otros como interlocutores válidos, son las premisas de la situación ideal de habla. Lo que habitualmente sucede en la comunicación está sometida a múltiples distorsiones, intereses, presiones, coacciones, premura de tiempo, etc. Estas distorsiones tienen que disolverse en el discurso para acceder a la formación de una voluntad democrática común. En este punto se deja sentir la influencia de Rousseau, el gran teórico de la democracia y la soberanía popular. La ética sustenta así, de modo inaudible, incluso a la empresa científica, y, en correspondencia, el modelo discursivo se inspira en la praxis de la ciencia. Una comunidad que investiga pone sus resultados en común, descarta lo erróneo y avanza asintóticamente hacia el conocimiento válido. Una crítica interesante que entre sus intérpretes se le hace a Habermas es el excesivo peso que le da a la argumentación. No todos estamos igualmente entrenados en la argumentación. En situaciones reales nuestras formaciones difieren. La educación y la preparación para argumentar, como competencia, es algo muy relevante en su modelo. Sin embargo, lo que es fundamental es la premisa moral de reconocer al otro, y eso necesita afinar lo que llamaríamos una disposición ética a la escucha atenta. Alguien, por ejemplo, en vez de argumentar en sentido estricto, puede apelar a su experiencia y contarnos una historia, una narración en la que seguramente estarán implícitas las razones para, por ejemplo, tomar una posición. Si he sufrido la esclavitud, mi relato comprenderá las razones de por qué abomino de ella. Novelas como La cabaña del tío Tom, de Harriet Beecher Stowe, cambiaron la sensibilidad moral histórica a favor de la abolición de la esclavitud en los Estados Unidos.
Habermas desconfía, con buenos motivos históricos, de los nacionalismos identitarios que traicionan el universalismo y dividen a la humanidad en nosotros y ellos. Su ideal último de democracia, también inspirado en Kant, culmina en lo que denomina cosmopolitismo y atañe a toda la humanidad. Arribamos, finalmente, a la cuestión de la democracia tal y como Habermas la va a plantear a partir de los años 90. Frente a la confrontación entre los modelos liberales y republicanos de democracia, afectada esta polémica por la confrontación entre liberales y comunitaristas, sobre todo en el ámbito estadounidense, propone un nuevo modelo deliberativo que incorpore las fortalezas de ambos, pero que se incline por la prioridad dada a los procedimientos democráticos, a la participación y a la deliberación. Una de sus discípulas, a la vez que crítica, Sheila Ben-Habib, define así las intenciones de Habermas. La democracia, en mi opinión, se entiende mejor como un modelo para organizar el ejercicio colectivo y público del poder en las principales instituciones de una sociedad sobre la base del principio de que las decisiones que afectan al bienestar de la colectividad pueden ser consideradas como el resultado de un procedimiento de deliberación libre y razonada entre individuos tomados como iguales desde el punto de vista moral y político. En los últimos años aborda diversas controversias políticas. Destacaremos solo unas pocas. Su respuesta a las críticas feministas acerca del carácter sesgado de la esfera pública hacia lo masculino. Su reacción contra las manifestaciones xenófobas y racistas de algunos intelectuales germanos contrarios a la inmigración. Su esfuerzo por proponer un modelo de deliberación público que incorpore a los ciudadanos religiosos y, finalmente, la polémica relativa a Europa como proyecto transnacional en la senda del cosmopolitismo. Habermas se exige a sí mismo ser coherente con el universalismo a través de su compromiso con los derechos humanos. Estos son los elementos imprescindibles de una utopía realista. El derecho había sido un aspecto descuidado por las figuras más representativas de la escuela de Frankfurt, de acuerdo con la tradición marxista de pensarlo solo como superestructura, como aparato que blinda los intereses de las clases dominantes. Desde los años 60, Habermas se distancia de esta visión a raíz de la convicción de que las tradiciones del Estado social de derecho son un resultado democrático que hay que preservar. El derecho tiene que ocupar su lugar en el contexto de la reflexión sobre lo normativo. Habermas elabora, en consecuencia, una teoría del derecho que, vinculada con la ética del discurso, culmina con la propuesta de una política deliberativa. Ética, política y derecho se articulan en un continuo normativo. Habermas le confiere al derecho una función mediadora entre los hechos de la economía y de la política. Habermas pretende, en su modelo de democracia deliberativa, conciliar las herencias de dos tradiciones políticas fundamentales, el liberalismo y el republicanismo. Aun siendo la libertad negativa y los derechos liberales, que intentan garantizar la no interferencia del Estado en los asuntos privados, el basamento de la autonomía privada porque blinda los derechos del individuo, nuestro autor expresará su anhelo de lograr cotas crecientes de libertad positiva, entendida como autonomía pública, colectiva, basada en la participación y la deliberación de todos los ciudadanos de la esfera pública. Este rasgo lo identifica con el republicanismo, que consiste en recuperar lo que Benjamin Constant denominó la libertad de los antiguos frente a la de los modernos. Podemos caracterizar la democracia defendida por Habermas en términos de inclusión radical. Las decisiones públicas conciernen y competen a toda la ciudadanía y a todos los grupos sociales. Ambas dimensiones de la autonomía, la liberal de la defensa de la libertad negativa, los derechos individuales, y la libertad positiva, ligada a los derechos políticos de libertad de expresión, asociación, etc., son complementarias, igual de importantes y asentadas, además en un origen común. El retiro a lo privado, la desafección de la política, el llamado pasotismo o la indiferencia supuestamente apolítica no es una posibilidad en el modelo deliberativo porque la ciudadanía opta a autodeterminarse. Poston lo explica claramente. La democracia, para Habermas, no puede ser concebida en términos puramente cuantitativos, por ejemplo, en términos de la proporción relativa de la población que tiene derecho a voto. Más bien, la democracia se relaciona con autodeterminación, con la posibilidad de que la gente ejerza un mayor control sobre las circunstancias políticas y económicas de sus vidas. Los ciudadanos no podrían hacer uso de su autonomía pública si no poseyeran la independencia necesaria, por ejemplo, económica, para garantizar la autonomía privada. Este es un importante elemento republicano, la libertad entendida como no dominación y a la inversa.
¿Por qué apostar por la democracia deliberativa frente a otras opciones como la liberal o la republicana? No hay a priori una distinción público-privada. Todo puede ser objeto de deliberación pública si así es propuesto por la ciudadanía. Los temas de la agenda pública se definen y redefinen en la deliberación pública. La delimitación de lo justo es producto de los debates y controversias entre la ciudadanía. Tanto la libertad negativa como la libertad positiva son interdependientes y tienen un mismo origen en los procesos democráticos. Habermas intenta reconciliar las tradiciones liberales y republicanas. La mayor relevancia la cobran los derechos políticos entendidos como derechos de participación y asociación, pero también de libertad de opinión en el proceso deliberativo y en las instituciones democráticas. El poder reside en la acción de la ciudadanía, por lo que el dinamismo de la sociedad civil es trascendental para activar los potenciales democráticos del Estado. La política es un fin en sí mismo, considerada como un lugar de los procesos comunicativos que incluyen diversidad de discursos, negociaciones y deliberaciones. Las modificaciones efectuadas en su concepción, idealizada en exceso, de la esfera pública han supuesto uno de los rendimientos más interesantes, como decíamos, de la crítica feminista encabezada por autoras como Sheila Benhabib, Nancy Fraser o Iris Marion Young. Respondiendo a sus objeciones, Habermas ha atenuado en su modelo de democracia deliberativa el principio de neutralidad liberal. Ha aceptado que la distinción liberal entre lo público y lo privado no es inamovible, sino que la misma delimitación entre los dos ámbitos es objeto de debate y negociación social en cada momento. La idea de que lo personal es político, la consigna feminista, ha servido para radicalizar en el sentido deliberativo su modelo. Habermas se deshace en suma del prejuicio liberal que impide ver que la opresión de las mujeres está situada en el ámbito privado y o ligada a la familia, la reproducción y la sexualidad, y que, además, tiene como consecuencia el obstaculizar, dado este hándicap en sus condiciones de partida, su acceso a la misma participación pública como ciudadanos de pleno derecho. En suma, la desigualdad fáctica en el caso de las mujeres, la feminización de la pobreza, la brecha salarial, la ausencia de derechos sexuales y reproductivos, la violencia de género, es un mal para Habermas en cuanto disminuye la calidad de la competencia ciudadana de este colectivo, la mitad de la ciudadanía, necesaria para que contribuya en términos de igualdad y reciprocidad a la construcción de la autonomía pública, de modo que en los procesos deliberativos se concreten las mejores decisiones colectivas posibles. Nuestro autor concluye que la política de compensación de las desigualdades es, por tanto, una política necesaria para asegurar el ejercicio de la ciudadanía y asume la crítica, no obstante, al paternalismo estatal del asistencialismo social. El pluralismo de las sociedades liberales, como ya sabemos, ha sido desafiado por la multiculturalidad y la multirreligiosidad, que pugnan por abandonar la esfera privada en la que la modernidad las había confinado, al menos en el diseño ideal. De hecho, el ascenso de la importancia política de las religiones en los últimos años ha puesto en aprietos a la vieja tesis sociológica con origen en el pensamiento de Max Weber que correlacionaba la modernización y la secularización. La idea era que a más modernización y racionalización se fueran desvaneciendo las vinculaciones religiosas de la población. Sin embargo, se ha difundido el nuevo diagnóstico de la sociedad postsecular, en parte por su protagonismo en el debate entre Habermas y el teólogo, antes de ser Papa de Roma, Joseph Ratzinger. El papel de las religiones en la sociedad democrática se convertiría en tema de controversia. Frente a Ratzinger, que propone bases prepolíticas para las sociedades democráticas, por ejemplo en el debate acerca de las raíces cristianas de Europa, Habermas proporciona, en defensa de los fundamentos éticos y políticos de la democracia, dos criterios a los que se deben ajustar las religiones en el marco de las sociedades liberales: el ordenamiento jurídico universalista y el respeto a una moral igualitaria. En un ensayo de 2011 titulado La crisis de la Unión Europea a la luz de una constitucionalización del derecho, un ensayo sobre la Constitución Europea, Habermas propone una narrativa, un relato de política ficción, con la pretensión de convencer de por qué necesitamos más Europa y por qué precisamos ahondar en los procesos institucionales de la democracia en sintonía con la constitucionalización del derecho internacional. La inspiración kantiana del cosmopolitismo se hace presente en este llamamiento porque Europa, dotada convenientemente de una futura constitución y democratizada frente a los poderes, ahora excesivos, del Consejo Europeo de Mandatarios, que practica un intergubernabilismo
mentalismo, por el que secuestran las decisiones pensadas en sus perspectivas electorales en sus países más que en el avance de la Unión y en las necesidades de la ciudadanía, es vista por Habermas como el primer impulso hacia un futuro Estado jurídico cosmopolita y sigo citando, la Unión Europea puede concebirse como un paso decisivo en el camino hacia una sociedad mundial constituida políticamente. Terminamos aquí el periplo por la ingente obra habermasiana, un viaje de iniciación en el que hemos pretendido no perder nunca el hilo conductor de la apuesta decisiva por la democracia. Sin duda, Jürgen Habermas pasará a la historia del pensamiento como el gran teórico de la normatividad, ética, política y derecho de la segunda mitad del siglo XX y de los inicios del XXI.